Buenos días y siempre agradecida con BIS Televisión Digital. Muy bien. ¿Cómo ves el panorama político? ¿Cómo lo sientes tú desde tu perspectiva profesional? Que dicho sea de paso también, tanto como nosotros hemos estado atentos a diferentes crisis en el país, por lo menos en los últimos 40 años. Sí, efectivamente, ¿no? Creo que todo el Perú está atento a este jueves 26, ¿no? La cosa está bastante candente porque creo que de alguna manera la opinión pública estaba esperando, ¿no? Alguna suerte de, digamos, de movida estratégica del gobierno, entendida como, por ejemplo, algún cambio en el gabinete, ¿no? Había incluso alguna expectativa, digamos, la expectativa mayor, y que era un poco la demanda también de la oposición, básicamente desde el Congreso, era la cabeza, ¿no? Se pedía la cabeza del premier, mientras que, digamos, otro sector no ambicionaba tanto, sino que más bien decía, de repente va a haber algunos cambios en algunos gabinetes, pero dadas las circunstancias y las noticias, parece que no, que Castillo y el Premier han optado por irse con todo, ¿no es cierto? Creo yo que es como una jugada de ponerlo contra las cuerdas al Congreso y decirle, no me da la confianza, y entonces se inicia todo este proceso que ya sabemos que puede terminar en un cierre del Congreso, ¿no? Es una medida bastante arriesgada, ¿no? Porque, digamos, se va con todo, ¿no? Sin pensar, digamos, en qué efecto tendría en la gobernabilidad y estabilidad política, pero creo que es la estrategia que por ahora está optando el gobierno. Y creo yo que en aras, más allá del debate y la confianza, porque ese es un momento, ¿no? Es un momento político, pero ahí no termina la realidad del Perú, ni la complejidad de la situación, y creo que debería haber cambios urgentes y necesarios en algunas carteras ministeriales, porque creo yo que no todo el gabinete está perdido. Hay figuras muy interesantes, que tienen perfil técnico, que tienen perfil político, que tienen trayectoria, que tienen conexión con los sectores y que son, digamos, por sí son figuras que de alguna manera dan una estabilidad, una solvencia al gobierno. Pero creo yo que también hay ministerios que la verdad necesitan urgente un cambio, ¿no? Y entonces ahí habría también que evaluar, porque mira, muchas veces hay todo un debate, ¿no? Entre no, que tienen que ser gente que esté, como se dice, que tenga todos los grados académicos, ¿no? Otros dicen que sí, tiene que tener los grados académicos, pero tiene que tener experiencia en el sector. Otros dicen tiene que también tener un perfil político, porque también se dice eso. Ojo, el ministro no necesariamente es un técnico, es un político, ¿no? Los técnicos son sus asesores y sus viceministros. Es así la circunstancia. Pero sí tiene que tener, obviamente, un conocimiento, una trayectoria, una experiencia. Pero yo creo, mira, después de tanto debate con colegas, con gente que nos escribe, etcétera, que ya llegué a una circunstancia tan sencilla como, por ejemplo, pedirle al presidente, con mucho respeto, por supuesto, porque él es un presidente electo por la voluntad popular, pero pedirle, digamos, que sea un requisito, fíjate, yo currículum vitae, no, solamente pido inteligencia. Fíjate a lo que he llegado, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera, y tú muy bien lo sabes, ¿no? Si tú tienes gente inteligente a tu alrededor, vas a poder, ¿no? Comprender, vas a poder entender, vas a poder aprender, pero sobre todo vas a poder tomar decisiones eficaces y adaptarte también a un entorno que es bastante complejo, ¿no? Entonces, creo yo, porque también hay que tener en cuenta, y eso lo hemos visto, ¿no? Por un lado, que digamos, algunos políticos que se han cubierto de grados académicos, pero no saben ni leer ni escribir, ¿no? Porque tampoco saben hablar, ¿no? Entonces tú dices, ¿cómo han llegado a tantos grados académicos si parece que no le funcionaran las neuronas? Entonces, ya no me voy yo por esos requisitos de los grados académicos, ¿sí? Y eso, ojo, también no es necesariamente las carencias del gobierno, del Poder Ejecutivo, también del Poder Legislativo, ¿no? Porque también parece ser que en muchos casos han llegado al Congreso gente que no es inteligente, ¿no? Y la inteligencia, termino con esta idea,
no tiene que ver con digamos, no tiene que ver con grado académico, pero tampoco tiene que ver con clase social, no tiene que ver con color de piel, no tiene que ver dónde naciste, porque la gente inteligente, como se dice, nace con esa capacidad, ¿no? Y obviamente las oportunidades, la vida hacen que sea mejor, pero es como un dato, una cualidad innata. Entonces, yo creo que ya si nos ponemos, digamos, en un perfil mínimo, pedir que sea gente inteligente, ¿no? Para que sea también, tenga esa inteligencia emocional, que es la capacidad de ser empático, de responder hábilmente, y digamos, eso sería, digamos, el único requisito que en estos momentos estaría yo pidiendo para este gabinete. Claro. Olenka, ¿y te animarías a decir qué ministros deberían dar un paso al costado de inmediato? Por ejemplo, en este mismo momento, un grupo, un colectivo donde está Jorge del Castillo y otros políticos que han tenido la oportunidad justamente de dirigir mejor el país, pero están involucrados en casos de corrupción. Y también en el caso de algunos ex marinos, ex FAC, ex ejército, que están pidiendo la cabeza de Walter Ayala, el ministro de Defensa, y lo mismo la cabeza del ministro de Trabajo, Iber Maraví. ¿Tú también estarías de acuerdo con eso? Qué buena pregunta que me haces, porque justamente eso lo comentaba con algunos colegas, que yo le decía, cada partido, cada movimiento tiene su lista, ¿no? O sea, hay una lista, por ejemplo, que ha estado pidiendo un sector más digamos, de una extrema derecha, digamos, que no está pidiendo necesariamente la cabeza de aquellos que no están preparados, sino que está pidiendo la cabeza por temas, y ellos lo han dicho, por temas porque digamos, estos ministros, ellos lo tildan de comunistas, ¿sí? Entonces ahí ya no entra ese criterio de que si es solvente, nada, simplemente han hecho una lista. Ayer la estaban incluso pasando, que venía desde la cabeza del premier, pasaba incluso hasta por el ministro del Interior, que la verdad es que yo no sé de dónde me han sacado tanta fobia, tanta rabia ante el ministro del Interior, que por lo que hemos leído, ¿no? Tiene una carrera solvente en la fiscalía, ¿no? Investigando al crimen organizado. Entonces, hay una lista de ese tipo, ¿no? Que pareciera como una lista digamos, de ir por todo, ¿no? De ir simplemente porque se quiere bajar esos ministros. Hay otras listas que se han ido elaborando, ¿no? Pero yo creo, fíjate, que creo ahí, a pesar de que a mí no me gusta estigmatizar a las personas, pero sí creo yo que tiene que haber una autorreflexión de aquellos ministros que saben que no están preparados, o que saben que la cartera les resulta muy vasta y muy amplia, ¿no? Yo no quisiera, digamos, enfocarme en ninguno de ellos, pero sí creo, por ejemplo, que no te voy a decir nombres, te voy a decir carteras, ¿ya? Carteras. Para mí, por ejemplo, un ministerio que es importantísimo en esta altura es el Ministerio del Ambiente, ¿sí? ¿Ya? ¿Por qué? Porque justamente, correcto, ya lo hemos dicho, ¿no? El Perú enfrenta una serie de problemas de depredación de sus ecosistemas, enfrenta el cambio climático. El Perú es un país megadiverso, pero también el Perú es uno de los 3 países más expuestos al cambio climático. Entonces, en esa cartera debería haber un hombre o una mujer totalmente, digamos, que sea conectada con el tema, que tenga experiencia. Ya no pido ni siquiera, laureles académicos, simplemente que sea una persona conectada con la problemática, que tenga experiencia, que haya comprado el pleito, que tú digas, sí, efectivamente, esa persona que está en la cabeza del Ministerio del Ambiente, lo conoce, que siempre ha estado luchando, ¿no es cierto?, por esa temática, ¿ya? Entonces, ese ministerio, para mí, me parece que digamos, este gobierno no le está dando mucha importancia, cuando debería ser, ¿no?, uno de los más importantes, justamente porque se presentan, ¿no?, como un gobierno de cambio, ¿no? Un gobierno que inicia un régimen de cambio más, digamos, más ligado a las problemáticas sociales y todo esto que tiene el Perú. Entonces, para mí ese ministerio es clave, y ahí tendría que haber una persona totalmente destacada, que la gente lo identifique como persona que ha luchado por el tema. Mira, ese es un ministerio. El otro ministerio que me preocupa, y la gente tampoco, porque yo no veo que digamos, que todo el mundo esté pidiendo digamos, la cabeza, pero que es como también el patito feo, y yo no sé por qué, es el Ministerio de Cultura, ¿sí?
Y yo creo que ahí ha habido varios dices, ¿no? Del titular, no personalizar ni decir el nombre, pero ha habido varios deslices ya en los últimos días, ¿no? Ha comentado algunas cosas que están totalmente fuera del lugar, desde, por ejemplo, hablar de forma de otro sector con lo que colisiona directamente con un colectivo, y eso habla, digamos, de una suerte de total descoordinación, ¿no? Entre el gabinete, pero también habla de una suerte de, digamos, no sapiencia de lo que es ser parte de un gabinete, ¿no? Porque tú antes de demoler al otro, a tu compañero, primero hablas con él, ¿no? Y le dices, mira, yo estoy pensando esto, pero parece que... Y lo último que ha pasado en el Ministerio de Cultura, que ya parece una anécdota, es que, visto en redes, no se ha desmentido, es por ejemplo que el ministro de Cultura diga que va a reflotar la Covadonga, que ese va a ser el principal atractivo turístico del Perú, y hoy, ahí sí ya me desmayé, ¿no? Porque yo decía, me quiero morir en este momento de vergüenza, porque yo decía, el Perú siendo un país, ¿no? Con tanta riqueza cultural que tiene que ver con la cultura viva, pero también con un historial, ¿no? De patrimonio arqueológico que nos hace comparar con Egipto y que tú siempre internacionalmente tratas de levantar el perfil del Perú. ¿Tú te imaginas que el titular de cultura, en vez de hablar de los grandes yacimientos arqueológicos, de los grandes temas culturales, se le ocurra, no sé por qué, reflotar el Covadonga? Entonces ya, ¿no? Ya te dice que lamentablemente él puede ser de repente una persona que en su entorno cercano es una persona muy, muy amable, es una buena persona. Me gustó, por ejemplo, escuchar quechua, porque es, creo, también parte de los cambios, ¿no? Hay que acostumbrarnos a compartir todos los idiomas del Perú, porque esa es nuestra riqueza, pero ahí creo yo que hay un tema bien, ¿no? De desconexión con el sector. Y entonces yo sí creo, obviamente, y vuelvo sobre el tema, tratándose de un gobierno que quiere inaugurar un régimen, ¿no? De cambio, de reconexión con el Perú profundo, tiene que tener pues una ministra o ministro de primer nivel, y los hay, ¿no es cierto? Nosotros conocemos, y tú también lo conoces, gente muy valiosa, que está muy conectada al tema, y es más, no tendría que ser necesariamente un científico, como por ejemplo yo pensaba en Walter Alba, ¿no? Ese que nos puso, digamos, nos puso hace unos años, ¿no? En el pedestal de lo que era, digamos, el conocimiento, la investigación, ¿no? Porque descubrió las tumbas reales del señor de Zipán. Mira, fue un descubrimiento de tal magnitud que se comparó cuando descubrieron la tumba de Tutankamón. ¿Te das cuenta? O sea, nos ponía al Perú en el nivel de Egipto y de otras grandes civilizaciones, ¿ya? Entonces, ponte, si yo pensara en Walter Alba, que es una excelente persona, excelente profesional, podría ser, pero también decía, ¿por qué este gobierno que se supone que es de cambio, por qué no ponen en el Ministerio de Cultura una persona que sea representante de algún pueblo originario? Y ojo, cuando hablo esto, no estoy hablando de que hay populismo, no, porque hay muchísimos dirigentes de pueblos originarios, que es gente brillante, que es gente inteligente, que se la saben de la A hasta la Z, y podrían justamente, ¿no?, provocar justamente con su presencia una mirada hacia los pueblos originarios, que son los más excluidos, pero también un reconocimiento, ¿no?, de nuestra cultura, de nuestro pasado, de nuestro futuro y nuestro presente, ¿no? Entonces, por ahí, por ejemplo, yo creo que hay algunas cosas que me parecen, que me dan pena, que sea el patito feo, como te digo, cultura y ambiente, pero yo creo que deberían ponerle más ojo. El otro ministerio que también yo creo que está dando muchos tumbos, lamentablemente, porque es un tema clave de la agenda de la persona del día a día, es el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, ¿no? Y no estoy hablando necesariamente del titular, sino estoy hablando, por los nombramientos en tiempo récord, desacertados, ¿no? Es que cada semana ¿no? Nombran a uno y ¡pum!, le sale la historia, ¿no? Nombran a otro y estaba peor. Hasta un funcionario que estaba de alguna manera vinculado con esta tragedia, ¿no?, de que pasó en Villa Salvador a comienzos de 20, con esa explosión terrible, ¿no?, que mató a mucha gente. Entonces, ese sector ya lo han dinamitado, ¿no? O sea, entonces ahí sí creo que falta también, ¿no?, una mirada más estratégica de este gobierno, poniendo también, ¿no?, a un perfil de una persona, como te digo, ya no pido
laureles académicos, simplemente inteligencia, un equipo inteligente, porque es un sector, fíjate, que tiene que ver con un tema tan difícil en el Perú, porque creo que el Perú es uno de los países que tiene el peor transporte a nivel mundial, y lo digo con conocimiento de causa, y no, que tiene que ver, como te digo, con el día a día de la gente, ¿no? El transporte que está muy mal, pero también no solamente el transporte urbano, estoy hablando de transporte provincial, las vías de comunicación, ¿no? Ahorita, por ejemplo, está sonando mucho, ¿no? Felizmente, digo yo, en muchos medios de comunicación, lo difícil que es llegar a una comunidad amazónica, ¿no? Son 12 horas, 20 horas, 30 horas, o sea, es casi como ir a China, ¿no? Es en avión, son como 20 horas ir a China, para la Amazonía, de acá nomás. ¿Y por qué? Porque también ahí se está pensando desde un punto de vista limeño, ¿no? O sea, se dice, vamos, sí, tenemos que hacer carretera. No. Tienes que pensar en que el Perú es fluvial, ¿no? La Amazonía es fluvial, pero que también aprender de otras experiencias de otros países donde todas las comunidades que están, digamos, muy lejanas, tienen un servicio aéreo de primera, ¿no? Entonces, como te digo, es un tema clave el transporte y las comunicaciones, porque también tiene que ver con eso, ¿no? Cómo resuelven las brechas, por ejemplo, de internet, de la banda ancha, de la banda, bueno, todas esas cosas técnicas. Y entonces creo yo que ese ministerio, por ejemplo, sí debería tener un equipazo. Y el otro ministerio que me preocupa mucho es el de vivienda, ¿no? Porque igual el Perú tiene, digamos, una tendencia a ser urbanizado, pero nuestras ciudades son un desastre, empezando por Lima, ¿no? Y entonces, como te digo, si nosotros miramos algunos ministerios, debería tener muy bien pensado el presidente, que se está jugando la legitimidad de su gobierno, se está jugando también su nombre, porque yo siempre le digo a los políticos y a las políticas que también tu apellido está en juego. Y entonces cuando tú haces una buena gestión, también, ¿no? Estás diciendo, bueno, estoy quedando bien conmigo, con mi familia y con mi apellido, porque dirán, esta persona, ¿no? Que se llamaba tanto, hizo una buena gestión. Entonces, yo creo que ahí el gobierno tendría que ponerle más cabeza a esos ministerios, por decir unos 3 o 4 que ahorita se me vienen a la mente. Claro que sí, Olenka. Y lo más importante es que, evidentemente, si hubiese el presidente Castillo convocado a profesionales, por ejemplo, de la experiencia que tienes tú también en el terreno político y profesional, hace rato que se hubiesen resuelto muchas cosas, Olenka. Bueno, existe la expectativa, y ya sobre la hora, de lo que puede presentar mañana el gabinete Bellido, que tiene que exponer y debatir sobre la política general del gobierno y las principales medidas. Espero que las políticas de gobierno y las principales medidas estén a la altura de lo que tú has comentado también, y por supuesto vamos a estar a la expectativa de cuál va a ser el resultado de la votación en el Congreso. O voto de confianza o, en todo caso, rechazo. De modo que la incertidumbre política aún continúa y vamos a tener la oportunidad de seguir conversando. Nos ganó la hora, ya nos hemos pasado 2 minutos de las 12, la hora del Ángelus, pero estaremos conversando en cualquier momento. Los segundos para que te despidas, Olenka, de Ánfora 2021. Sí, justamente faltaba hablar de Afganistán, de Haití, y la idea era cómo relacionamos esas difíciles realidades con lo que puede pasar en el Perú, empezando por lo de Haití, ¿no? De los terremotos y la falta de gestión de riesgo de desastres, digamos, eficaz en el Perú. Gracias. Tendremos la oportunidad de conversar sobre esos temas, Olenka. Un abrazo, muchísimas gracias. Amigos de BIS Televisión y seguidores de Ánfora 2021, hemos llegado al final de esta edición de hoy, miércoles 25 de agosto del año 2021.